Ah, Tsukihime. Cómo me gusta oír esa canción. Es octubre y no hay mejor manera de iniciar que con... ¿Qué? ¿Y ahora qué pasó? Pero el cronograma claramente decía Tsukihime. No, no, no. Ah. Este es el origen de las especies. Y en serio no quiero hacer esto. En el año 2000, Tsukihime se convirtió en el primer proyecto comercial de Type Moon, que en ese punto básicamente consistía de Kinoko Nasu de escritor, Takashi Takeuchi de ilustrador y cualquier alma caritativa que decidiera ayudarles, porque Tsukihime era una novela visual de corte doujin. En otras palabras, autoproducida, el equivalente japonés de un juego indie. Aun con sus inicios humildes, el producto se volvió lo suficientemente famoso, y al menos en el mundo de las novelas visuales sigue siendo uno de los títulos más conocidos. Entre versiones mejoradas y secuelas, el anuncio más grande sobre la marca llegaría en el 2003. La obra sería adaptada a la televisión, bajo el nombre de Shingetsu Tatsukihime. Por fin los seguidores tendrían la oportunidad de revisitar su universo en un nuevo medio, y cientos de personas tendrían la oportunidad de convertirse en fans. ¿El resultado? Pues, si le preguntas a cualquier fanático del juego, lo más probable es que te responda que no existe ningún anime de Tsukihime. Así que imagínense qué tan bien nos fue. Tonoshiki es el hijo mayor de la familia Tono, que tras un accidente en su infancia fue removido de la casa principal y criado por la familia Arima. El accidente también le otorgó un poder conocido como los ojos místicos de la percepción de la muerte que... ¿Y ahora qué? ¿Cómo así que no puedo explicar su poder hasta el episodio 3? ¡Nada va a tener sentido! Como decía, Chiki fue criado por los Arima, pero tras la muerte de su padre, su hermana Kija se vuelve la nueva cabeza de la familia Tono, y le pide a su hermano regresar. En el día de su reencuentro, nuestro héroe se cruza con una bella mujer de pelo rubio que lo captiva a un nivel que nunca había sentido. Y tras seguirla en el parque, se acerca y la corta en 13 pedazos sin aviso alguno. O al menos eso creo que hizo. La escena no muestra una mierda. Shiki se convence que todo fue un sueño y trata de continuar su vida normal en la casa de su infancia, pero la mujer que encontró aparece de nuevo ante él, presentándose como Darkwood Brunestus, buscando retribución por haberla asesinado, hecho que sobrevivió por ser vampiro. Eventualmente llegan a un acuerdo. Darkwood usará a Shiki para cumplir su objetivo, acabar con el otro vampiro que está en la ciudad, ya que su poder le permite percibir la muerte, y al trazar sus líneas acabar con el objeto y o persona. ¿No podríamos haber aclarado eso desde un principio? Hubiera ayudado mucho. Shikito no es un héroe de novela visual, peor aún es un héroe de eroge. Si bien tenía una personalidad en el juego, quitarnos el acceso a sus pensamientos internos nos deja con... un tipo con gafas que es moderadamente buena gente y pasivo. Pasivo es la palabra clave. Todo en este show es pasivo a no más poder. Darkwood es el principal rol femenino, una vampiresa que tiene un manejo muy pobre de los tiempos presentes, siendo otro caso más de pez fuera del agua. Lo que la hace destacar es su relación con Shiki. Tras conocerlo, Darkwood entiende que es una buena persona y se apega a él, aunque al mismo tiempo sigue creyendo que es un asesino consumado. Es una relación demasiado inusual. Y siendo que Darkwood es lo único que tiende a sacarle emociones a Shiki, es de lo que más se puede disfrutar. Si él es la senpai del colegio que por la noche también caza vampiros y... ¿Qué? Ah, se suponía que era un secreto. Lo dejaron claro en el primer episodio, no va a sorprender a nadie. Aquí es la clásica ama de sociedad que... de vez en cuando se molesta con Shiki. Es difícil notarlo cuando nunca nadie sube el tono en este show y sus expresiones no cambian. Las mukamas no hacen absolutamente nada. Y el elenco se completa con Nero Chaos, el vampiro con el nombre más incómodo de la historia, Arihiko, que, a quien engaño, adoro a ese idiota, y Satsuki Yumizuka, otra compañera de Chiki, que tiene un rol completamente diferente al del juego, pero aún así resulta una evolución muy natural y lógica, cosa que será el siguiente tema a abordar. El Tsukihime original tenía 5 rutas. Shingetsu-tan aborda principalmente la primera, la de Darkwood, con elementos mínimos y muy apresurados de Akija y Ciel. Las mukamas siguen sin hacer nada. Modificar el material es inevitable en una adaptación, pero lo verdaderamente trágico de Shingetsu-tan Tsukihime es que la manera en que lo pensaron de hecho es muy inteligente. Visto a trazos gruesos, la secuencia de eventos es una muy buena manera de abordar el contenido. Al menos en teoría cubre los puntos más importantes de la novela y reduce el relleno innecesario. No es simplemente un calco de ninguna de las rutas, sino una mezcla competente de las 3 principales. Satsuki es quien mejor lo demuestra. La Sashin original era un personaje que esencialmente desvanecía después del primer acto. En el anime la hace mucho más cercana a Chiki y Arihiko, cambian un evento clave de su historia y logran que sea un elemento constante de la narrativa, que representa la vida cotidiana de la que Chiki se está alejando. Su rol en el epílogo es de las cosas que más me gustaron del show. En el papel, la forma en que combina el nuevo material con el original es muy bueno, pero todo se va al infierno con la ejecución. Tsukihime no tenía presupuesto, pero Shingetsu-tan Tsukihime parece tener aún menos. Hay radionovelas con mejor animación que esta cosa.
Shingetsu Tansuki Hime es un anime casi estático. Es muy sobrio y algunos dirán que lúgubre, pero más que un elemento para generar atmósfera se siente como un límite económico. Las tomas tienen el mínimo nivel de movimiento posible, los personajes son muy rígidos, es común que las conversaciones se enfoquen en una toma del área, eliminando incluso la necesidad de animar los labios. Esto es peor aún en las escenas de pelea, que tienen cortes incomprensibles y son muy difíciles de seguir. Llega a tal nivel que en lugar de pelear como en la novela, en el show Earthquake solo mira a la gente hasta la muerte. No es broma, literalmente los mira fijo hasta que mueren. Como resultado, las acciones siempre están desconectadas del diálogo, y como dije antes, todos los personajes se notan muy pasivos, sin las personalidades explosivas de sus contrapartes originales, todo se siente muy monótono. Se evita en lo más posible cualquier escena que implique movimiento, el diálogo por lo general es muy apagado. Todo el elenco parece estar a punto de dormirse en cada segundo. No quiero ser injusto con los actores, pero por algo las futuras producciones usan elencos diferentes, y las escenas de acción se vuelven inentendibles porque recurren a cualquier truco posible para evitar animar más cuadros. Solo miren esto, cualquiera puede hacer eso con 2 pedazos de papel, se ve horrible, y ese es el tipo de escenas que componen este anime. Shingetsu Tansuki Hime es un desastre, es sin duda un anime que apenas se podía excusar en su época, y hoy en día es insoportable porque nunca pasa nada y cada secuencia es más monótona que la anterior. Y lo peor de todo es que sí tenía potencial, no solo por el contenido original, sino porque la manera en que lo planearon es de hecho muy buena, cosa que demuestra la siguiente categoría. Sí, me inventé una nueva categoría. ¿Quién dice que no puedo romper las reglas? Yo hice las reglas. Shingetsu Tansuki Hime no solo es el nombre del anime, sino del manga que salió en simultáneo y duró desde el 2003 hasta el 2010. El solo hecho de que durara todo ese tiempo demuestra que hizo algo mejor que el anime. El manga sigue la misma lógica, mezclando las rutas de Earthquake, Akiha y Ciel. Las mukamas siguen condenadas a no hacer nada, pero sin las limitaciones del anime logra ser efectivo en su trabajo. El medio estático logra mostrar mucho mejor la acción, los personajes recuperan sus personalidades vibrantes. Con mucho más tiempo para contar su historia, cada quien se puede desarrollar mucho mejor. Hay relaciones mejor formadas, y el contenido se puede explicar más claramente. Los cambios son muy buenos, en ciertos momentos sobrepasando al original, y el manga deja claro que la idea general del anime era muy buena. Como fan del juego, tengo muy pocas quejas del manga, y viéndolo por sí solo, es espectacular. Mi opinión general, aún descontando a los fans de Daimon, es que Shingetsu Tansuki Hime es una joya del manga. Así que, si no te interesa leer la novela original, échale una mirada al manga. No solo es una brillante adaptación, sino que es un manga excelente en virtud propia. Definitivamente uno de los puntos altos y por lo general menos reconocidos de Daimon. Y del anime, pues, aunque sea tenía un buen soundtrack, aunque no entiendo por qué la carátula muestra esa versión de Ciel, ya que nunca aparece en el show y... Carajo, este anime no pudo hacer ni una cosa bien.